En Jalisco, la principal causa de muerte de los jóvenes son los accidentes relacionados con el alcohol y el volante. A partir del 15 de noviembre usaremos el alcoholímetro en el operativo Salvando Vidas para detectar a quien maneje bajo el influjo del alcohol. Si das positivo, serás multado hasta por 13,000 pesos o retenido hasta por 36 horas en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, Curva. Te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Soy Verónica Sánchez y esta es la información al momento. Este martes los maestros acudieron sin problema alguno a las aulas luego del paro laboral que realizaron docentes de la sección 16 por la falta del pago de la segunda parte de su aguinaldo. El reporte lo tiene nuestro compañero Luis Alberto Fuentes. Adelante, Luis Alberto, y muy buenos días. Muy buenos días, Vero, amigos del auditorio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, sección 16, reanudó labores este martes. El paro en 7,000 escuelas en Jalisco dejó sin clases el día de ayer a 700,000 alumnos, informó el secretario de Educación, Francisco Ayón. Los 40,000 profesores de la sección 16 y bases magisteriales que se sumaron a este paro, exigían el pago de la segunda parte del aguinaldo. Esto ya quedó finiquitado, estamos hablando de 523 millones de pesos. Mi reporte, Vero. Muchas gracias, Luis Alberto, y estaremos al pendiente. Buen día. A partir de hoy queda prohibida la venta de televisiones analógicas en el país, de acuerdo con la entrada en vigor de la norma 192 que inició el 13 de diciembre. Los únicos televisores que se pueden vender en el país son los que sean compatibles con el estándar A72 de ATSC, que permite que las pantallas reciban señales digitales. Esto debido a que México se encuentra en el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre, que terminará el 31 de diciembre del 2015. Según lo estipula la Constitución. Le recomendamos acudir a la Galería del Rincón Zapatista de Guadalajara, donde se presenta la exposición fotográfica de Chiapas y su gente. Son fotografías capturadas en dicha entidad por un colectivo que vivió cerca de comunidades zapatistas y que siguió con su lente su ritmo y forma de vida. Esta se exhibirá durante el mes de enero. Vamos ahora a la Secretaría de Movilidad con Susi Guzmán para conocer el tráfico en las calles a esta hora. Muy buenos días, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Verónica. Saludo con gusto al auditorio desde la Secretaría de Movilidad. Primeramente les informo choque en periférico, pasando Guadalupe en sentido sur a norte, sobre el carril de alta, esto es en dirección hacia Avenida Vallarta. Tómelo en cuenta ya que el tráfico está en incremento en esta zona. Nos vamos a otras arterias, nos pasamos a López Mateo Sur, que a la altura de la obra vial que se está realizando en Ramón Corona tiene tráfico abundante. También anticipe su salida si tiene que recorrer esta vía. Nos pasamos a Acueducto, que en dirección hacia Avenida Patria y desde periférico también muestra ligera carga vehicular. También tome su tiempo para poder recorrer Acueducto. Y por último nos vamos a Federalismo y Fidel Velázquez. Federalismo tiene un carril bloqueado para que lo tome en cuenta. Se realizará también una obra en este sitio en sentido sur-norte, mientras que Fidel Velázquez tiene ligera carga vehicular, pero sin mayores complicaciones. Les recuerdo que debemos ser conductores responsables y respetar los espacios peatonales, las ciclovías y los lugares destinados para personas con discapacidad. Que tengan excelente mañana. Muchas gracias, Verónica. Lo mismo para ti, Susi Guzmán. Nos escuchamos y nos vemos más adelante. Gracias. A usted, en una hora le tenemos más información, como siempre, a través de C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. ¿Todo bien, mi amor? Mi hija, te hablo para decirte que ya llegó el momento. Hijito, ya es tiempo. ¡Ya nos toca, abuela! Protege a tu familia en esta temporada de frío con la vacuna contra la influenza estacional. Se aplicará a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas y personas con diabetes, obesidad y otras enfermedades. Contra la influenza estacional, la vacuna tu mejor opción. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. A la 1:30 de la tarde, conoce la actualidad informativa con Trini Rodríguez en Noticias al Momento. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Copa del Mundo de Ciclismo de Pista. Más de 350 competidores de 36 países estarán en Guadalajara del 17 al 19 de enero en el Velódromo Paradero. Entrada gratuita. Adquiere tus boletos en los polideportivos de todos.
C7 Mediación. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un verdadero placer saludarle y darle una vez más la bienvenida a C7 Mediación. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio B de C7 y simultáneo en radio 96.3 de FM y 630 de AM. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Blas Jasso Hinojosa, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jessy. Esta nueva etapa del canal, vamos a ver cómo nos va con el doctor. Yo creo que muy bien, un invitado muy experto en la materia. Gracias. Muy bien, porque además tenemos dos temas en los que vamos a platicar que son muy sensibles y en donde realmente se suscitan conflictos, Blas, el área familiar y el área empresarial. De hecho, bueno, vemos incluso hace unos días las noticias en donde una señora mata a su esposo precisamente por un problema de relación. Entonces sería muy interesante abordar este tema que genera impacto en la información de los medios de comunicación con esta señora. Así es, si usted tiene algún conflicto a nivel familiar o a nivel empresarial y que usted lo quiera resolver sin ir a los tribunales, sin establecer un juicio, es la oportunidad de que nos llame y que nuestros especialistas pues le sugieran, le den alternativas precisamente para que su problema quede solucionado de la manera pues más pacífica posible. Le vamos a dar nuestros teléfonos en estudio, 3030-5307, se lo repito, 3030-5307, llámenos. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor José Luis González Moya, él es terapeuta familiar. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muchas gracias. Y bueno, yo le diría, ¿hay muchos problemas a nivel familiar actualmente, doctor? Demasiados, Jessy. Yo creo que estamos viviendo una etapa de ajuste. De hace aproximadamente, según las personas que estén investigando sobre familia, tenemos 10 años que la familia, que el concepto, desde el término familia, claro, desde el paradigma ideológico de lo que es la familia, las formas de familia, las costumbres han sido modificadas. Hoy inclusive han salido términos novedosos. Se habla sobre familias nuevas, familias en donde antes no se tenían, familias en donde se conjuntan una serie de situaciones que son importantes para la convivencia familiar. Está habiendo un fenómeno muy interesante que vamos ya para allá en nuestro país. Hay países, sobre todo los países primermundistas, Alemania, Suiza, Holanda, España, en donde no hay hijos por voluntad de la persona, pudiendo tener. Claro. Yo a los alumnos de psicología les hago una reflexión. Si analizamos el número de hijos que tuvo una cuarta generación, por ejemplo, de los bisabuelos, son 14, 15, 18. La siguiente generación 12, la siguiente generación 8. Las generaciones actuales 2 a 3. Una familia numerosísima en nuestros medios de 4, pero hay familias que ya son de 1 o de 2 por voluntad de la persona. Ha habido casos ya muy raros en nuestro país, en Jalisco concretamente, en donde ya la pareja no quiere tener hijos. Todavía no vemos. Los conflictos me imagino que pueden ser hasta mayores, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos pues más frecuentes en una familia? Bueno, son varios. Tendríamos que analizar ya temas más específicos, pero la mayoría de las personas que estudian y que abordamos esto, centramos el primero, el número 1, es la comunicación. La forma de comunicarse tiene que ver con la forma de relación, de interacción entre dos personas. Por ahí hay un libro que desde el título es interesantísimo, se llama La aventura de vivir en pareja. Realmente es un problema, el trato, la convivencia no es tan fácil, es una aventura realmente, y en este momento estamos viviendo situaciones difíciles. Doctor, pero aquí es importante también referir, cuando habla de la comunicación, el concepto de pareja estaba anteriormente ligado a padre, madre, hijo, abuelos, es decir, lo que se entendía como la familia nuclear. Pero ahora vemos que hay leyes en donde ya afirman que la familia son dos personas que se unen en un contrato, es decir,
Como sea. Es decir, si dos personas ya se unieron en un contrato, esas dos personas son familia. Entonces esto nos mete a una connotación en donde la importancia de la comunicación entre estos dos elementos pues es fundamental. Es decir, lo que usted comenta sobre la comunicación. Entonces, muchas familias regularmente lo que hacían era que la comunicación la centraban a través de los hijos, lo triangulaban. Es decir, estaba el padre, la madre y utilizaba al hijo para generar la comunicación, o los hijos para generar la comunicación con la pareja. Y ahora si no hay hijos. Y ahora si no hay hijos, pero además si ahora ya legalmente ya se entiende que una familia son dos personas, pues entonces aquí nos metemos en una situación en donde un fenómeno también se presentaba a la larga. Regularmente las familias, cuando los hijos crecían, los padres entraban en una interacción donde se generaba otro conflicto. Entonces ahorita, ¿qué nos puede decir de esto, doctor? Porque esta parte de la comunicación pues todavía es más fundamental, ¿no? Tocas un tema fundamental, doctor Blas. En este momento se aceptan internacionalmente, incluyendo México, lógico, 9 tipos de familia. Antes se hablaba solamente de una familia nuclear y se definía como la familia compuesta por un hombre y una mujer tuvieran o no hijos y estuvieran o no casados. En este momento son 9 tipos de familia, que rápidamente, sin entrar en detalle, sería la familia ascendente, descendente, consanguínea, nuclear, unilineal, multilineal, bilineal y política. Muy bien, doctor. ¿Le parece, doctor, perdone que lo interrumpa? Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos a platicar de este tema que está resultando muy interesante. Le repito, los teléfonos en el estudio 3030-5307. Estamos esperando sus llamadas. Regresamos después de una pausa, no se vaya. C7 Mediación. El equipo especializado de C7 Noticias trae para ti con claridad y precisión la información que a ti te interesa. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, del 17 al 19 de enero en el Velódromo Paradero. Entrada gratuita. Adquiere tus boletos en los polideportivos del CODE. Si tienes más de 13 años, capacítate en el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, IDEF. Impartimos 33 especialidades con más de 160 cursos en 18 planteles a muy bajo costo y con validez oficial. Además, diseñamos cursos de capacitación acorde a las necesidades de tu empresa. Visita nuestra página idef.edu.mx. Inscríbete, capacítate y conviértete en un profesional. Bienestar, mereces estar bien. Gobierno de Jalisco. A la 1:30 de la tarde, conoce la actualidad informativa con Trini Rodríguez en Noticias al Momento. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. C7 Mediación. Gracias por continuar con nosotros en C7 Mediación. Seguimos platicando con el doctor José Luis González Moya, terapeuta familiar. Antes de continuar con esta plática, le comparto todas nuestras redes sociales para que establezca también por este medio de contacto nuestra página web www.hija.gov.mx, los teléfonos del Instituto de Justicia Alternativa 1380-0000, nuestro Twitter, @hija_Jalisco, y por supuesto también le compartimos el de C7 Jalisco, que es @C7 Jalisco. Doctor, nos platicaba de estos conflictos y fíjate que ya hay llamadas, nos llaman y nos preguntan, esta pareja al parecer no están casados y quieren deshacer la relación. ¿Los pueden ayudar a través de la mediación? Completamente. Antes de contestarle a esta pareja, porque yo creo que muchas parejas están en esta situación, comentaremos un poco sobre lo que podría ser un conflicto y su solución. Sí, claro. Entendiendo que como seres humanos estamos teniendo conflictos constantemente. A veces tenemos la posibilidad, la habilidad de resolverlo por nosotros mismos, sobre todo cuando se trata de una pareja. No siempre es así. En ocasiones tenemos esquemas, ya sea él o ya sea ella en una pareja, tenemos esquemas que dificultan ese buen
buen arreglo. Claro. Es ahí donde entra la mediación, precisamente. La mediación es un método científicamente comprobado, actualizado, en donde hace que se logre, a través de ciertas técnicas, un convenio en donde ambos ganan, en donde ambos quedan bien, idealmente bien, a veces menos peor, pues. Claro. Pero entonces, sí, completamente a esta pareja y los que están en esta situación, se tienen las habilidades, la técnica, el personal altamente capacitado para hacerlo. Esto se está haciendo continuamente. Así es. Por ahí, Blas, tienes otra llamada que también, por lo que vi, es muy frecuente. Sí, aquí nos habla el señor Raúl Morales, en donde nos explica que un vecino, el hijo de su vecino, se droga fuera de su casa, pone música estridente, pero esa persona tiene, según alcanzo a entender, pues el temor, ¿no?, de recibir algún tipo de represalia por llamarle la atención a este muchacho. Pues, en este caso, ¿cómo opera concretamente e incluso la mediación? Pero, ¿qué tendría que hacer esta persona? Porque también entiendo que la persona a la que está siendo afectada no necesariamente tiene que ir a hablar con la persona. El instituto puede hacer, precisamente el Instituto de Justicia Alternativa, hace un citatorio, junta a las partes, donde esta persona no necesariamente tiene que ser la persona que se dirija con este muchacho, ¿no? En estos casos, ¿cuál sería la mecánica, la técnica, el procedimiento? Estamos hablando ya de otra mediación comunitaria, de otra área, ser, ¿no? de la mediación. La comunitaria, hace un momento hablábamos de la familiar, esta es la comunitaria. Efectivamente, como en este tipo de fenómenos, de casos, de conflictos, que ya son sociales, ya son comunitarios, son vecinales, pueden acudir aquí con nosotros, aquí al IJA, y tenemos el personal y la tecnología científica para apoyos directos e inmediatos, sin costo, para que se resuelvan. Estamos hablando de un conflicto que pudiera ser, aquí se habla de un jovencito que tiene ciertos consumos y afecta a los demás, pero pudiera ser desde situaciones vecinales, desde situaciones tan simples y a veces tan elementales, como quien usa tacones en un piso superior y molesta el de abajo, como el que utiliza música estridente en un multifamiliar. Inclusive este caso, doctor, también se puede hacer la mediación, me imagino, a nivel familiar, porque este jovencito que tiene una adicción también puede tener un conflicto a nivel familiar, ¿no? A lo mejor los padres no saben cómo abordar el tema con él y podría ser un mediador quienes los invite precisamente a llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, ahí es donde interviene exactamente lo que dice el doctor Blas, un protocolo, una forma, una técnica de intervención en donde pudiera ser también el área familiar, además el área vecinal, que de alguna manera resuelva la situación en una forma benéfica para todos. También aquí es importante, es muy importante aclararle a la persona que nos está escuchando, en este caso a Raúl Morales, que no nada más existe el Instituto de Justicia Alternativa, sino que también existen centros de mediación privada. Si en algún momento la persona desea hacer la intervención o desea hacer el convenio, también puede acudir a los centros de mediación privada, mismos que están en la página del Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, ¿nos podría hablar, por ejemplo, cómo funcionan, doctor, los centros de mediación privada? Sí, los centros de mediación privada son centros autorizados, con personal altamente capacitado y certificado que cuenta con ese conocimiento y esa capacidad, en donde se ofrecen servicios de mediación en una forma particular, pero con vigilancia y autorización del Instituto de Justicia Alternativa. De tal manera que son centros de alta calidad que pueden resolver. Por lo tanto, el señor Morales podría acudir a un centro que le quedara más cercano, y si no, efectivamente, en la página web puede encontrar puede acceder a ellos, que está apareciendo en pantalla,
y puede tener más conocimiento sobre estos centros. Doctor, para darle salida a estas llamadas, la señora Jiménez nos llama, dice que felicita el programa, muchísimas gracias. Gracias, señora Dice Jiménez. que su esposo se fue y no sabe nada de él, pero quiere ya el divorcio. ¿Cómo le puede hacer? Ella no tiene hijos. Bueno, si se fue y no tiene hijos, creo que puede ser un divorcio pues mucho más sencillo. En este tipo de casos sería un divorcio pues administrativo, un divorcio necesario en todo caso. Pero ¿cómo las elija si no se sabe el paradero del señor? Existen técnicas y existen formas, Jessy. Por ejemplo, en este caso, si se hace necesario, se le cita a través del medio natural procesal que se tiene, que es edictos. Seguramente no se va a presentar y va a continuar el juicio. Aquí no sé si sea ventaja o desventaja, pero procesalmente sí es ventaja que no tengan hijos. El hecho de que él esté fuera, pues implica de que ya no hay una relación. Solamente hay que oficializar esa parte, que también puede acudir con una persona capacitada, un mediador, que puede ser, decíamos, en un centro privado, o puede ser a quien elija, y se le orienta y se le apoya. Doctor, yo le quisiera preguntar, ustedes como terapeutas familiares, con su amplia experiencia, ¿cuál es la diferencia de solucionar un conflicto a nivel familiar con peleas, con revanchismos, con venganzas, al método alterno, que es buscando siempre la paz, de que las dos partes queden conformes, y más si hay hijos de por medio o familiares afectados, terceros? ¿Cuál es esa gran diferencia? Jessy, acabo de tocar una parte fundamental. Hasta en lo emocional, ¿eh? Claro, esto desgasta. Sí. Parto de un principio que tiene una persona que se llama Virginia Satir. Ya falleció. Pero ella dijo que lo que desgasta a las personas no es el conflicto, sino es la forma de llegar a la solución. Efectivamente, hay personas que tratan de resolver el conflicto con gritos, pleitos, venganzas. Si hay niños, utilizan a los niños. Se desgastan. Es precisamente aquí donde la mediación, con un principio de neutralidad, en un principio de equidad, es decir, sin tomar bando para un lado ni para otro, y teniendo un principio normativo de la justicia como elemento principal y primordial de ahí, se resuelve. Esto es exactamente lo que estamos haciendo, en donde la gran mayoría de las personas que están acudiendo salen de nuestra intervención en una forma benéfica. Ya son muchas personas las que han acudido en muchos casos. Precisamente es un caso típico el que acaba de comentar la señora Maldonado. Y si no terminan como los mejores amigos y terminan con una relación cordial, civilizada. Aquí lo importante también, ¿no? Si nos pudiera comentar, doctor, tengo entendido que debe de haber voluntad de las partes para poder entrar a un proceso de mediación. Es decir, se hace un citatorio, las personas tienen que tener voluntad para poder ir a arreglar un conflicto. ¿Nos puede hablar precisamente de esa voluntad, de esta interdependencia donde la persona debe de llegar con criterio propio de saber que esto lo va a resolver? A diferencia del sistema adversarial tradicional en donde el juez era el que determinaba, el que daba la razón, el que decía quién y cómo se quedaba con el convenio, daba sentencia y asumía todo un rol directivo. En estos métodos alternos, ¿cómo entra esa parte de la autonomía de las partes? Este es otro punto de los fundamentales, precisamente de la nueva ley que estamos teniendo. Estamos teniendo una nueva ley aproximadamente de 5 años, ya 5 años y medio, en donde precisamente los casos ya no son tan largos, ya no tienen que ir a un tribunal como primera instancia para que se resuelva la situación, sino que la mediación en este momento interviene, pero sí, efectivamente, se tiene que tener la voluntad de las partes como un elemento básico de inicio para la intervención de mediación. A veces no es fácil que las personas
Pero también existen técnicas y formas de acceder para que esta voluntad surja, nazca, la tengan. Es el principal elemento, pues la presencia, para iniciar con ellos. Igual si no hay desde un principio voluntad, el mismo proceso de mediación puede cambiar esta expectativa, ¿no? Para las personas. De hecho, es muy importante que entiendan las personas que nos están escuchando que la mediación no es una terapia, es un proceso de acuerdo en donde las partes llegan a una resolución de un conflicto para que no se vaya a poder entender. Por ejemplo, en el caso de nuestro invitado, bueno, es terapeuta familiar, pero bueno, también es un mediador que está en el proceso de certificación, tengo entendido, pero no necesariamente tiene que ser un psicólogo, porque la mediación está abierta a todas las disciplinas, por la ley está abierta a todas las áreas del conocimiento, pero es importante aclarar pues que en este caso no es una psicoterapia, ¿verdad? Que es, efectivamente, sí, no es un proceso de psicoterapia tal cual se entiende un proceso. Sería un proceso jurídico, reglamentado, normado, en donde existe toda la gama de posibilidades donde se conjuntan todos los elementos jurídicos, afectivos, emocionales, y el mediador es una persona entrenado para todo esto, pero efectivamente no es una terapia en sí, es un proceso de solucionar los conflictos en una forma inmediata y rápida, gratuita, para que las personas continúen viviendo, a lo mejor ya separados, pero bien. Doctor, podría ser un tema económico, pero tiene que ver con familias. Los temas de las herencias, ¿cuántos conflictos a nivel familiar se generan por las personas que no hicieron testamento y se andan peleando primos, hijos, compadres? Hay hijos que dejan en la calle a la mamá por el bien económico? ¿También se puede resolver este tipo de conflicto en el hija a través de la mediación? De hecho, se está haciendo como un ejercicio, porque bueno, tiene pocos años la mediación, tiene concretamente 5 años y medio en la norma, y se tiene algunos pocos años ya haciéndose. Se está haciendo como un ejercicio en algunos de los juzgados familiares, precisamente, Jessy, con los juicios que no tienen un testamento, o sea, lo que se llaman intestamentarios, de tal manera que se está logrando juicios que tenían 2, 3, 5, 10 años, cuando hay voluntad a través de las partes, lo que comentaba el doctor Blas. A pesar de que el interés económico, porque a veces el interés económico pesa mucho, ¿no? Y sobre todo sobre la voluntad. Sí, pero si este interés económico se ve a la luz de la mediación, es como se está resolviendo, y de hecho existen casos en donde sí se están resolviendo también. Por ejemplo, doctor, en este caso de las mediaciones, yo considero también importante decir que el mediador tiene que tener ciertas características, porque está frente a situaciones de conflicto, de tensión, en situaciones bastante adversas. Y entonces usted hablaba que debe de ser una persona entrenada. Digo, aunque para algunos modelos en psicología esto de entrenado suena raro, ¿no? Pero ese entrenamiento, no sé si en un momento que lleguemos del corte nos pudiera hablar a qué se refiere a ese entrenamiento, que la persona tenga certidumbre que cuando se presenta en una mediación hay una persona capacitada, y esa formación, ¿a qué nos referimos? Esta capacitación es exigentemente importante para un mediador. No podría haber un mediador si no se tiene esta condición personal, esta capacidad, esta experiencia del que está hablando el doctor Blas. Un mediador está tocando aspectos difíciles, por lo tanto debe tener la sensibilidad humana de llegar a ese nivel. Así es. Además, debe tener un bagaje, un potencial muy sólido, porque tocar aspectos difíciles en un mediador o en una persona que no esté capacitado en su vida personal va a tener algunas dificultades. Esta persona necesita tener un conocimiento teórico. El conocimiento teórico lo tiene del derecho cuando son abogados, lo tiene desde la psicología cuando son
psicólogos. Debe tener un conocimiento jurídico. Muy bien. Muy bien, doctor. Podemos ir a un corte y continuamos como usted. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero seguramente tendremos otras oportunidades para seguir platicando con usted. Le agradecemos muchísimo su presencia. Gracias, Jessy. Realmente muy interesante. Gracias. Y los invitamos a que permanezcan en sintonía con C7 y con C7 Mediación, porque después de una pausa vamos a hablar de la mediación a nivel empresarial, otra área pues muy sensible con respecto a los conflictos. No se vaya. Gracias. Gracias, Jessy. Gracias, doctor. C7 Mediación 2020. Lo que todos queremos saber, pero pocos se atreven a preguntar. 20 preguntas para conocer la verdadera personalidad, estilo y vida de nuestros invitados. 2020. Lunes, miércoles y jueves, 11 de la noche. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. En Jalisco, la principal causa de muerte de los jóvenes son los accidentes relacionados con el alcohol y el volante. A partir del 15 de noviembre usaremos el alcoholímetro en el operativo Salvando Vidas para detectar a quien maneje bajo el influjo del alcohol. Si das positivo, serás multado hasta por 13,000 pesos o retenido hasta por 36 horas en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, Curva. Te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. La respuesta a todas las problemáticas ciudadanas en un solo programa. C7 Ciudadano recibe y canaliza todas tus denuncias. Un punto de encuentro entre sociedad y gobierno. Ustedes llaman y nosotros respondemos. C7 Ciudadano, de lunes a viernes a la 1 de la tarde por la multiplataforma de C7 Jalisco. Gilberto Pérez Castillo analiza desde el infierno la actualidad nacional. Todos los jueves a las 7 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Mediación. Bueno, y seguimos tratando de solucionar conflictos y ahora otro invitado muy importante, muy especial y con muchísima experiencia en el ámbito empresarial. Recibimos con gusto a Pedro Bernardo Carvajal Maldonado. Él es coach de conflictos y bueno, se ha desempeñado y tiene amplia experiencia en el área empresarial. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias, Jess. Gracias, Blas. Es un placer para mí estar aquí. Gracias a su director, me tocó saludarlo, a Sergio, gran amigo mío. Y bueno, pues a la orden. Y bueno, el área empresarial, decía yo antes de irnos a la pausa, es un sector muy sensible. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos, hay en muchas ocasiones familia involucrada y hay conflictos legales, conflictos familiares, conflictos económicos y nos preguntamos si la mediación es una buena solución para el ámbito empresarial cuando comúnmente siempre se procede a través de demandas. Es correcto. Mira, esto es muy útil, este esquema de la mediación y en general los medios alternativos para solucionar controversias. ¿Por qué lo extiendo? Porque en una negociación, en una situación de un impasse, que se llama técnicamente entre dos empresas, proveedor puede ser, y un proveedor y el que compra, necesariamente la única opción que ellos visualizan es la demanda. Pero cuando se abre esta opción, por eso se llaman medios alternativos. ¿Alternativos a qué? A eso, a la demanda. Oye, espérame, ¿por qué nos desgastamos en un juicio? ¿Por qué no vamos con un experto en programación neurolingüística, en negociación, en derecho, en psicología, que es el perfil que debe cumplir un mediador? Es muy difícil, pero es lo que se tiene que hacer. Y platicamos. Es un problema de comunicación. Es un problema de percepción, muchas veces, la mayoría de las veces. Es el típico caso del vaso medio vacío, medio lleno. Es normal. Sí, y es humano. Entonces, vamos recibiendo el conflicto y vamos mutándolo a algo positivo. Es de lo que se trata. Ok, antes de pasar a platicar más, le quisiera pues comentar a las personas que nos están viendo. Tenemos varias formas de comunicación y en esta parte del programa, seguramente usted tiene algún negocio, usted tiene alguna empresa familiar y quiere que nuestro invitado, que es especialista en esta materia, le conteste. Le voy a dar los teléfonos 30 30 53 07
Y por supuesto que a todos nuestros radioescuchas que nos están pues sintonizando a través de 96.3 de FM y de 630 de AM, pues también que establezcan este contacto. Y pues ya, Pedro, llegó una llamada, la señora Zazueta tiene un negocio pequeño y su socio la ha estado robando. Pide al instituto ayudarlo, quiere que se salga de la sociedad, pero no sabe qué hacer. ¿La mediación la puede ayudar? Claro, vamos a comentarle, ¿cómo se llama la señora? Zazueta. Zazueta, gracias por ver el programa, es para ustedes. Hay esquemas en los que no se puede mediar, ¿sí? Hay cosas patológicas, hay cosas que son un delito, son ilegales. Ahí no entra la mediación. Donde hay conflicto, hay mediación. Pero tiene que ser un esquema, obviamente, dentro de los límites legales. En este esquema, si es un robo, procede la denuncia. La denuncia en cuanto al delito ya se tiene que procesar, en este caso, pues, si es un robo, si es obvio, si es claro. Y ya en el proceso de la denuncia, se puede acercar para lograr la reparación del daño, ¿sí? Previo, también se puede hacer, la mediación aplica antes, durante o después de un proceso judicial, claro, de una situación judicial, una demanda o denuncia. Previo puede buscar el acercamiento, porque si es su socio, hablar con él, también buscar al Instituto de Justicia Alternativa para establecer el vínculo de comunicación, que es esto. Pero también, insisto, si es patológico, perdón, claro, es un delito, ¿no? Pero también hay que aclarar, en primer lugar, que bueno, la voluntariedad de las partes es fundamental. Lo que hablábamos hace un rato con el doctor, si la persona está generando un robo, pues no creo que quiera ir a tener algún tipo de acuerdo. Pero también tengo entendido que lo que es la mediación empresarial contempla el asunto de la prevención. Totalmente. ¿Nos podría hablar de esta parte de la prevención empresarial desde la perspectiva de la mediación? Por supuesto. Para que exista la mediación empresarial, debe contemplar un elemento básico, que es el ánimo negotiandi, es el ánimo de negociar. Como tú bien lo decías, Blas, si no hay la voluntad de ir a mediación, no hay mediación. No puedes obligar a mediar. El carácter preventivo, que muchas veces no se menciona, medios alternativos para solucionar controversias. ¿Y dónde está el aspecto preventivo? El aspecto preventivo se tiene que manejar, se tiene que divulgar en esquemas como este precisamente, para enseñar, sensibilizar a las personas, a la sociedad en general, a nuestro gremio como abogados, que hay veces que sí están renuentes a estos esquemas, de que es mejor usar este tipo de instrumentos pacificadores de solución de controversias. La prevención implica inclusive ir a mediación sin conflicto. ¿Cómo que mediación sin conflicto? En una mediación, en una relación entre empresarios, puede haber mediación sin conflicto. Un ejemplo, un precio, no hay conflicto, simplemente te compro o no te compro. Otro ejemplo, ubicación, simplemente me ubico o no me ubico, pero cabe la mediación. El servicio que se está ofreciendo en el Instituto de Justicia Alternativa es un servicio de calidad profesional, que se invita a los televidentes a que recurran a esos servicios. Pedro, antes de entrar al aire platicábamos y me comentabas sobre una experiencia de un conflicto que se puede escuchar hasta de risa, ¿no? De un conflicto por una sopa. Sí. Bueno, de hecho está el de la sopa, porque siempre se le servía fría la señora al marido. ¿Y eran socios? Y eran socios de una empresa pequeña. Obviamente esto generó un conflicto adintra de la familia, obviamente impactó en la sociedad, entonces hubo divorcio y hubo disolución de la sociedad. Entonces, porque la señora no le servía la sopa caliente a su esposo. Y eran socios en la empresa. Aquí lo más importante también que debemos de considerar, si me lo permites, doctor, es que ningún conflicto es pequeño. Y es fundamental esto entenderlo. A veces, por ejemplo, hay casos que me he enterado que las familias se quieren divorciar porque la esposa no le plancha la camisa o no le pone los botones, pero lo que para la persona representa importante, a lo mejor para la otra persona es irrelevante. Y aquí es importante entender esta parte, o sea, es decir, un detalle, por pequeño que sea,
para uno no le representa, pero para el otro es fundamental, y ahí es donde entra tal vez la parte preventiva de la mediación. Y seguramente, como estos casos, muchos televidentes, muchos radioescuchas podrían estar pasando por algo similar. Correcto. Algo que, como una sopa que estaba fría, desencadena con el rompimiento de una sociedad empresarial. Es correcto. ¿Qué otros casos, Pedro? Comentaba Jaso el tema del interés. ¿Qué es lo que me interesa a mí? No necesariamente tiene que ser el dinero, no necesariamente tiene que ser una casa, puede ser una disculpa pública, puede ser, me interesa la convivencia cordial en la empresa, puede ser, el conflicto puede ser adentro de la empresa o puede ser interempresa, interempresarial. Claro. De hecho, hay un caso que nos platicaba en una ocasión uno de los mediadores, que una señora fue atropellada adentro de un conflicto, de un coto. Ella era la dueña. Y ella decía, a mí no me interesa que me paguen, a mí lo único que me interesa es que el muchacho venga y me pida una disculpa y diga que no fue la intención. Era lo único que pedía. Pero curiosamente los abogados a veces como que no han comprendido precisamente de qué se trata este método, y la señora estaba involucrada con el niño en el coto, con la familia, con los vecinos en un problema legal, hasta que llegó el mediador y la señora dijo, lo único que quiero es que se disculpe públicamente de lo que hizo. Y ahí es en donde, bueno, el interés. El daño moral entra también a nivel empresarial, en la mediación, que es muy común, ¿no? El daño moral, cuando alguien desprestigia a alguien en la empresa, cuando hay mentiras y calumnias. Y se daña la imagen personal, la integridad de algún empleado, de algún patrón, ahí entra la mediación. Ahí entra la mediación. En una empresa, sobre todo, si le ponemos una vuelta más al triple mortal, como dicen por ahí, si es empresa y es empresa familiar, bueno, les platico un caso concreto. Se pone sabrosa la cosa. Se pone emocionante, ¿no? Entonces, imagínense nada más, otra cosa, la cuestión cultural. Una persona que se va a Estados Unidos hace 70 años, 60 años, pone un negocito de tortilla, de queso, de cosas mexicanas. Obviamente el negocio va creciendo, el hijo nació en Estados Unidos, los nietos del fundador ya son americanos totalmente, y hay una cuarta generación. Entonces, imagínate lo complejo que es la mediación adentro de la empresa y obviamente al exterior. Entonces tienes que manejar ahí esquemas, que lo acabamos de hacer hace poquito, atender un conflicto. Imagínate, se peleó la esposa de uno de los hijos del dueño con un dueño. Entonces eso no viene en los libros. Eso tienes que practicarlo. La cuñada, la nuera, entró en discordia con la familia. Pero incluso hay que hablar que precisamente esta falta de plática también se desprende lo que se le llama la escalada agresiva. Es decir, el conflicto real llega, o el conflicto original, llega un momento que se pierde y se va escalando el conflicto. Entonces llega un momento que se estaban peleando o estaban discutiendo por algo sencillo, y esa escalada hace que terminen prácticamente agarrándose a balazos las familias. ¿Qué ha pasado? Claro, ¿y qué ha pasado? Entonces esta parte de la escalada. En este caso, por ejemplo, entra la nuera al conflicto, se desencadenan problemas. ¿Cómo una mediación puede solucionar este conflicto cuando hay 4 generaciones de por medio y terceros de discordia? Claro. Sí, no, y de hecho, se me hace complicado. Muy complicado. Tienes que analizar precisamente en relación a lo que dice el doctor Blas, en qué estadio del conflicto vamos. Hay malos entendidos, hay pequeños desacuerdos, y va creciendo, hay la disputa, viene la campaña, cuando involucras a más gente, vienen los litigios, viene la guerra y puede ser la muerte. Puede ser la muerte. El caso de conflicto McCoy, que ahorita lo mencionamos, si tiene bien, esto fue eso, fue por un puerco y se pelearon un siglo las familias, la McCoy en Hayfield. Es un caso muy manejado en la academia en Estados Unidos, y duró un siglo, y hubo masacres entre familias por un puerco. Pues un caso que pasó me ha tocado estar en algunas de sus conferencias, maestro, y sería interesante si nos pudiera hablar del caso de una persona, un señor en México que mató a varios niños en una avenida, cuando él estuvo recurriendo constantemente incluso a las autoridades, recurría al diálogo, y terminó el señor en un estado de psicosis, no sé cómo llamarlo. Esta historia me parece muy interesante. Y atropelló a no sé cuántos niños vamos a una pausa
y por favor regresamos para que nos platiquen esta historia. Les recordamos los teléfonos en el estudio 3030-5307, a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de 96.3 FM y del 630 de amplitud modulada, y por supuesto les comentamos que nos pueden contactar a través también de Twitter, ya sea en @hija_Jalisco o a través de @C7 Mediación. Hacemos una pausa y regresamos con esta historia que suena, no sé si interesante, terrible, dramática. Vamos a ver qué va a pasar. Regresamos, no se vaya. C7 Mediación. Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que ir a un módulo a renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial. ¿Ni para votar? No. Ve a cualquier módulo del IFE o haz una cita. Renuévala ya. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Copa del Mundo de Ciclismo de Pista. Más de 350 competidores de 36 países estarán en Guadalajara del 17 al 19 de enero en el Velódromo Paradero. Entrada gratuita. Adquiere tus boletos en los polideportivos de todo. Elementos. El noticiero cultural más importante de Jalisco. Un espacio de difusión del quehacer artístico y cultural. Elementos. Lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. José Ángel Gutiérrez te invita a conocer las líneas no escritas de la prensa local con Los Directores. Todos los miércoles a las 7 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Mediación. Gracias por continuar con nosotros. Le regalamos, por supuesto, también el teléfono del Instituto de Justicia Alternativa. Si usted tiene algún conflicto, puede llamarnos al 1380-0000 en Facebook. Nos puede encontrar como Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Y bueno, también le recordamos que tenemos sedes regionales, esto es en Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. Pedro, platícanos este caso tan dramático y que deja una huella pues muy importante en muchas familias. Claro. Este caso me gusta utilizarlo para análisis, obviamente con lo delicado que fue en su momento. Fue en Ecatepec, Estado de México, hace muchos años, fue en el 2002. Fue un señor, les platico el final y ahorita lo analizamos paso por paso. Atropelló a unos niños de un kinder porque la maestra hacía los honores en la calle. Este hombre era una cerrada, su casa estaba a 3 puertas del kinder, llegó un momento de intoxicación, se llama conducta irracional, ya cuando degenera el conflicto o la controversia en esto, y en un momento de locura, focalizó a la maestra, no a los niños, no los vio a los niños, focalizó a la maestra y le pegó a la maestra con la camioneta, pero mató a 2 niños y atropelló a 22. ¿Cómo empezó esto? Fue un conflicto de 3 años, ¿sí? Esto me gusta analizarlo para demostrar y palpar la necesidad de que los mediadores estemos bien capacitados, porque podemos complicar los conflictos. Claro. Es muy delicado. Mediación empresarial, familiar, donde hay conflicto de mediación, dijimos. La cosa es ahí, cómo Pedro? se gestiona. Entonces, hubo quejas porque este hombre quería llegar a su casa y hasta que la maestra decidía, metía a los niños y los dejaba pasar. Se quejó con las instancias municipales, se quejó con los jueces de paz, se quejó con las instancias que de alguna manera hacían híbridos de mediación, de negociación, pero las influencias, las cuestiones políticas se mezclaron de tal forma que no solucionaban el esquema y lo iban dejando. ¿Qué pasó? Se fue haciendo una concatenación de conflictos. La escalada agresiva. Se definió la escalada, dijimos que eran malos entendidos, desacuerdos, disputas, ya litigios, campañas, ya de involucrar a más gente, guerras, y terminó en muerte. Desgraciadamente terminó en muerte, y es un esquema
que se puede evitar con estas formas de solucionar controversias, como la mediación. Muerte de 2 niños y 22 niños atropellados, 22 bebés. Entonces, imagínense el peso, el trauma para obviamente los papás de los niños. Sí, claro, para la sociedad entera. Para la sociedad entera, Estado de México y para México. Pero incluso, ¿qué habrá pasado moralmente con la maestra? Que finalmente de alguna manera fue corresponsable de este evento. Claro. El conflicto no se debe delegar. Desgraciadamente estamos acostumbrados. El artículo 17 antes de la reforma, si se acuerdan, era no te puede hacer justicia con propia mano, y te remitía directamente a la justicia tribunalicia. Entonces, se brincaban todo este esquema de esquemas pacificadores, de medios pacificadores de solución de controversias. Entonces, esta situación de resaltar o rescatar estos medios es importantísima en el país. No son formas nuevas de solución de controversias, no. La reforma fue en el 2008, sí, se mencionan los medios alternativos, pero esto es tribal. Esto es antes de la época grecorromana de nuestro derecho. Las tribus así solucionaban sus controversias. Buscaban al viejo de la tribu, al jerarca, del prestigio, al genio, y lo legitimaban para solucionar las controversias. Esto es viejísimo, no es nuevo. Estamos volviendo al origen de las cosas, que es evolucionar, es sano. Estamos desaprendiendo y estamos aprendiendo técnicas sanas para nuestra sociedad. Pedro, llama el señor Gómez y nos dice, ¿qué pasa si una de las partes no accede a la mediación? ¿Qué podemos hacer? Bien, en este caso hay una regla de oro para la mediación. Nadie va a ir a mediación contigo a menos de que pueda sentirse lastimado o ayudado. Lo puedes ayudar o dañar. Regla de oro. Y 3 preguntas elementales con las que tienes que llegar a la mediación. ¿Qué quiero? ¿Por qué creo que van a mediar conmigo? ¿Y qué opciones tengo? En este caso no se puede forzar. Cuando se busca la cuestión coercitiva, ya estamos hablando de otro esquema, ya no es mediación pura. En este caso, se tiene que persuadir para llegar a un acuerdo para ir a mediación. Vaya el caminito, pero es la única manera. De hecho, no se puede forzar la mediación. Claro. De hecho, la metodología de la mediación, tengo entendido que el instituto faculta a una persona que va a llevar la notificación, le explica sobre el medio alterno, la persona sabe si accede o no accede, porque es un derecho definitivo. Entonces, la notificación la va a tener a tiempo, pero lo importante es que no es precisamente la persona, el afectado, el que trata con el otro afectado, sino es un tercer interlocutor, que es el notificador, que es la persona representante del instituto, pero siempre sobre el acuerdo de que hay voluntariedad de las partes, ¿no? Totalmente. Entonces, aquí es un elemento de la mediación que exista la voluntad de asistir. Entonces, no se puede obligar, no hay manera de obligar. Hay algo muy importante que es también como característica del mediador, así lo entiendo, el reconocer las características de cómo le puede llegar a la persona que precisamente no tiene de primera instancia esa voluntad para asistir. Y hablamos de los canales de comunicación, sí, que muchos no conocemos y que cuando nos damos cuenta de cómo podemos llegar al otro, se soluciona el conflicto. ¿Nos puedes hablar de eso? Acuerdo. En una mediación empresarial, yo como mediador no puedo llegar y preguntarles, ¿cómo están? A ver, Pedro, ¿cómo quieres que esté? Estoy mal. Claro que estoy mal. No podemos manejar ese tipo de léxico. Algo muy neutral. Buenas tardes, buenos días. Vamos avanzando en el conflicto, vamos trabajando y los involucramos a los empresarios para hacer un bloque común contra el conflicto. Pero es importante, por eso decía de la capacitación que debe tener, el perfil de un mediador, conocimientos de lenguaje corporal, de programación neurolingüística, de derecho, obviamente técnicas de negociación y esquemas, obviamente, de medios alternos, ¿no? Es el perfil ideal del mediador. ¿Por qué? Porque tienes que conocer los canales de comunicación. Si la persona es visual, y hablando pues ya de una mediación, si la persona es visual, yo no me gusta decir partes porque polarizas, el participante A o el mediado A, el mediado B, es visual y el mediado B es kinestésico o
sinestésico, hay autores que lo manejan como sinestésicos. Kinestésico sensorial, ¿verdad? Es correcto. Uno es de sentidos y el otro es visual. ¿Qué crees? Puede ser que ese sea el conflicto, pero tú ya lo sabes. Y por ahí atacas, por ahí solucionas. Por ahí trabajas. Jalas el hilito para negociar y llegas a un acuerdo que ni se dan cuenta muchas veces cómo fue tan rápido. Y esto tiene que ver con la estructura lingüística, ¿no? Si utiliza palabras visuales, si utiliza palabras auditivas. Exacto, es el perfil, Blas, la postura, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Tú haces un escáner ya como experto en mediación y es rápido. Obviamente tiene que ver cómo se manifiesta. Sí, claro. Si él está permanentemente manifestando, me siento bien, o tengo calor. Bueno, es kinestésico. Si la otra persona, ¿cómo ves? ¿Qué tal se ve? Es visual. El léxico también ayuda, ¿no? Pero tienes que hacer un escáner y mezclar toda la información del lenguaje corporal. Cuando me hables fuerte, ¿no? Háblame más despacio. Eso pasa hasta en los matrimonios. Correcto. Así es que hay que irlo aprendiendo, ¿no, Pedro? Sí. Muchísimas gracias, Pedro. El tiempo se nos acaba. Agradecemos muchísimo tu presencia. Insisto, ojalá haya el tiempo para seguir platicando contigo de estos temas, de tus experiencias. Y pues no nos queremos despedir sin antes repetirle pues nuestra manera de comunicarnos con usted a través de nuestra página web www.hija.gov.mx 1380-0000. Estos son nuestros números de teléfono en las oficinas del Instituto de Justicia Alternativa. En Twitter nos puede localizar como @hija_Jalisco. Y por supuesto, pues aquí, a través también de C7 Jalisco, usted puede establecer contacto con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro, nuevamente. Gracias, Blas. Gracias. Gracias. Esperamos verlo aquí nuevamente. Y por supuesto que nosotros tenemos una cita con usted a través de C7 Jalisco el martes en punto de las 9 de la mañana. Y le pedimos un favor, por favor, pásela muy, muy bien. Muchísimas gracias por su atención. C7 Mediación. La promoción del talento individual de todos los sectores dedicados a la producción, reproducción, promoción, difusión o comercialización de bienes o servicios de contenido cultural, creativo o recreativo, cuentan en C7 Jalisco con el círculo virtuoso que puede marcar la diferencia para hacer sus proyectos exitosos. C7 Jalisco, la industria creativa de todos los jaliscienses. Copa del Mundo de Ciclismo de Pista. Más de 350 competidores de 36 países estarán en Guadalajara del 17 al 19 de enero en el Velódromo Paradero. Entrada gratuita. Adquiere tus boletos en los polideportivos de todo. ¿Sabías que la obesidad puede causarle a tus hijos enfermedades que provocan discapacidad, amputaciones o cáncer? Deja de poner pretextos. Su salud es tu responsabilidad. Muévanse, hagan ejercicio todos los días. Mídanse con las grasas, azúcares y harinas. Coman y beban sano. Lleven una alimentación balanceada. Infórmate al 3030 50 60 y 73. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. C7 Clásicos. No te pierdas los martes de música y ópera. Martes 14 de enero con el dúo de pianistas Grace Cho y Alejandro Hernández Valdés, interpretando la sonata para 2 pianos de Poulenc y las danzas sinfónicas Opus 45 de Rachmaninoff. Martes de música y ópera. Asiste al Teatro Degollado, martes 8 de la noche. Disfruta la transmisión por C7 Jalisco en punto de las 11 de la noche. Repetición domingo 2 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. El sabor de Vallarta. Disfruta de El sabor de Vallarta con Nacho Cadena, donde la gastronomía se mezcla con el paisaje y las tradiciones. Todos los lunes a las 2:30 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. ¿Sabías que la obesidad puede causarle a tus hijos enfermedades?